Buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema de síndromes geriátricos. Me presento. Soy doctor Jonathan Alberto Vázquez Guillén, residente tercer año de la especialidad de medicina interna y a continuación vamos a ver dicho tema. No empezaremos sin antes leer estas palabras acerca de Fernando Rojas, un autor importante y pionero en la geriatría del país, lo cual dice, nadie es tan viejo que no pueda vivir un año más, ni tan mozo que hoy no pudiese morir. Fernando Rojas. Partimos entonces con una pregunta que enuncia, ¿qué son los síndromes geriátricos? Esta pregunta obviamente engloba más problemas que enfermedades concretas e aisladas, ya que la situación de estos pacientes implica múltiples variables y factores que van a converger en pues, las patologías y complicaciones propias de la edad, ¿no? Como ya lo comenté, es una etiología multifactorial, la cual se relaciona uno con otro, convergiendo en el síndrome que se presente y una característica importante de estos es que son prevenibles junto con sus complicaciones. ¿Cuáles son los síndromes geriátricos? Se conocen 6 principales, los cuales son inestabilidad y caídas, mareo y vértigo. Obviamente, todo esto consecuencia de la senectud de los distintos tipos de sistemas encargados de estabilidad, de la coordinación de movimientos, del sistema vestibular para orientación, etcétera. Incontinencia urinaria y fecal, constipación e impactación fecal, inmovilidad y úlceras por presión, que es un factor importante en esta población, sobre todo en pacientes ya de edad avanzada, y depresión, que es algo muy común y pues eh, muchas veces lo pasamos desapercibido. ¿Cuál es la importancia de conocer estos síndromes? Pues la importancia radica en el impacto que tienen estos pacientes eh, estas manifestaciones patológicas, ¿no? Ya que ello conlleva un deterioro físico, psicológico y socioeconómico, eh, además de una incapacidad permanente, sobre todo con las caídas y pues, las fracturas y capacidades que esto conlleva. Generan maltrato, institucionalización de los pacientes, ya que los familiares en la mayoría de los casos no pueden o no quieren lidiar con un paciente que padece cualquiera de estos síndromes. Afecta evidentemente la calidad de vida tanto de los pacientes geriátricos como de los familiares que los rodean y son un factor de riesgo directamente proporcional a la muerte del paciente. Las causas más comunes de mortalidad en adultos mayores hay que recordar, al menos en un estudio del Distrito Federal, que son las enfermedades cardiovasculares del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos que evidentemente se desarrollan por la edad avanzada la presencia de distintos tipos de neoplasias en los pacientes, por los factores de riesgo ya acumulados a través del tiempo, enfermedades cerebrovasculares del hígado, accidentes, afecciones del periodo perinatal, que pueden ser alteraciones congénitas, valvulopasías, etcétera, etcétera. Influenza, neumonía, cual presencia tiene una dinámica estacional. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y malformaciones congénitas, que son las más raras. Aquí se pueden ver las condiciones clínico-degenerativas más comunes reportadas en pacientes mayores de 65 años, que pues son artritis, la causa más frecuentemente escuchada en la consulta externa, de la cual se quejan los pacientes adultos mayores, hipertensión arterial sistémica, enfermedades cardiovasculares, hipoacusia, de etiología múltiple, cataratas, deterioro del aparato musculoesquelético, sinusitis, diabetes, tinnitus y deterioro visual. Si ponemos atención en el sustrato fisiopatológico de todas estas manifestaciones, convergen en una sola situación, la cual es la degeneración a través del tiempo. Todo esto conlleva
todo este fenómeno natural del envejecimiento conlleva a un estado de fragilidad, y por lo tanto, esta fragilidad hace susceptible a estos pacientes a padecer todas estas situaciones, ¿no? El envejecimiento genera fragilidad. Un buen funcionamiento en reposo es necesario porque los pacientes pues, son frágiles, fatigan más rápido y por lo tanto necesitan más tiempo para recuperar físicamente su estado, para poder realizar otras actividades, tanto físicas como mentales. La clínica o el estado clínico de los pacientes normalmente son pacientes sedentarios, con sarcopenia, frágiles, desnutridos, y situaciones de abandono y todas estas variables que condicionan evidentemente una vulnerabilidad de los pacientes geriátricos, ¿no? Y que los hace frágiles. Todo esto, evidentemente, junto a la senectud inmunológica, metabólica, etcétera, conlleva una reducción del estado de homeostasis natural de estos pacientes y, por lo tanto, se relaciona estrechamente con la aparición de enfermedades. Acá hay una pequeña gráfica en la cual las tasas de mortalidad y natalidad en México de 1950 a una proyección de 2050 se observa evidentemente una disminución en la natalidad, ya que pues no existe una tendencia a no tener eh, hijos, a no procrear, a no casarse, y por lo tanto están disminuyendo la cantidad de bebés que nacen y sin embargo la curva de fallecimientos o mortalidad se mantiene relativamente estable, tanto por el hecho de que se ha tenido nuevos alcances terapéuticos que evitan que estos pacientes mueran y se mantengan por más tiempo, como el cuidado que se les ha dado, ¿no? Sin embargo, esto conlleva un aumento de la edad en este grupo poblacional y un aumento de las comorbilidades que pues van a formar parte de estos síndromes, ¿no? Y aquí se ha visto, conforme van avanzando los años, que la esperanza de vida evidentemente ha aumentado conforme avanzan, pues avanza el tiempo de evolución de la humanidad, debido, como ya había comentado, a una mejor calidad de vida, una mejor estrategia terapéutica para enfermedades y por lo tanto prolonga la vida promedio de los pacientes, aumentando la tasa de pacientes geriátricos. Bueno, comenzando con el primer síndrome, tenemos inestabilidad y caídas. La importancia de esto es que es un factor de fragilidad para el anciano. El riesgo de caer y hacerlo más veces aumenta con la edad. Entre mayor edad, mayor debilidad, mayor alteración para la coordinación, para la estabilidad y para la orientación y por lo tanto mayor riesgo de caer. Hay fallecimientos por caídas y ya que un traumatismo de importancia, una cinética traumática importante puede condicionar complicaciones como neumotórax, hemoneumotórax o traumatismos craneoencefálicos, como lo hemos visto en pacientes hospitalizados que conllevan a la muerte de los pacientes. Es más frecuente en pacientes femeninas y 2/3 de los ancianos que caerán nuevamente dentro de 6 meses. Y conforme aumenta el índice de caídas, aumenta aún más el factor de riesgo para volverlas a presentar. Entonces, esto es redundante. El registro de una caída se considera un factor predictor de fractura de cadera a un año, que es una causa de mortalidad importante. Bueno, continuando con esto, la prevalencia de las caídas es de un 30 a 50%, con una incidencia anual en un promedio de 25 a 35%. Del 10 a 25% de las caídas en los adultos mayores provocan fracturas y 5% requieren hospitalización. Las caídas son el 30% de las causas de muerte en los mayores de 65 años por todas las complicaciones que ya les he explicado, derivadas de la fractura y de las comorbilidades derivadas de la misma, sobre todo las fracturas de cadera que generan más inmovilidad, más presencia de comorbilidades y por lo tanto mayor riesgo para la muerte en estos pacientes. Dentro de los factores de riesgo están los intrínsecos y extrínsecos. Podemos ver que los factores intrínsecos son factores propios de la senectud estructural de nuestros pacientes geriátricos,
como la pérdida del equilibrio, que conlleva tanto sistemas de orientación, de coordinación y del equilibrio, y una deficiencia muscular compensatoria ante el estado prevalente de sarcopenia y la incapacidad para ejercer una buena fuerza muscular que pueda contrarrestar los vaivenes de desequilibrio en estos pacientes. O sea, no tienen la fuerza necesaria para evitar una caída. Factores oculares, los pacientes obviamente no ven bien, se tropiezan con cosas, con mesas, se golpean. Esto ocasiona evidentemente un 50% de inestabilidad y un 82% de caídas, sobre todo por los pacientes que presentan cataratas, que tienen mala adaptación a la luz y con disminución de la agudeza visual, por equilibrio o una alteración en la propiocepción también. Son situaciones que van a generar este, una tendencia a presentar caídas. La sarcopenia, que ya lo habíamos visto, y hay que tener un dato muy importante en mente, que en los pacientes de 60 años a mayores, la fuerza muscular habrá disminuido en promedio un 30%. Por ello, la importancia de tener un adecuado seguimiento geriátrico con ejercicios para mantener un adecuado tono muscular que permita al paciente geriátrico eh, realizar actividades como caminar o desplazarse dentro de, por ejemplo, su domicilio, sin el riesgo de que falseen o puedan tener una caída por una disminución de fuerza muscular. La demencia también aumenta el doble riesgo de caída, ya que son pacientes que pues son neurológicamente inestables y dentro de episodios de agitación psicomotriz pueden presentar caídas. Y dentro de los factores extrínsecos, pues el medio ambiente, una casa desorganizada, el abandono, pacientes que viven solos y que pues no tienen una adecuada organización en el hogar y que pues aumenta el riesgo de que tropiecen y caigan. La ausencia de barras de sujeción, sobre todo en los baños, he visto situaciones en las cuales muchas caídas se llevan a cabo en los baños por no haber medios de sujeción, aunado al hecho de que es resbaloso y los pacientes pues caen, ¿no? Tapetes sueltos, alfombras, cables sueltos, piso resbaloso o pisos desnivelados también son situaciones extrínsecas que van a predisponer a que los pacientes adultos mayores caigan. Hay que evaluar, entonces, en estos pacientes, contextualizándonos al síndrome de inestabilidad y caídas, el hecho de cómo viven. Si son pacientes que viven solos, que viven con familiares, o cuál es el contexto organizacional del lugar donde están habitando. Si hay presencia de sarcopenia que condicione debilidad muscular, y si hay o no alteraciones en la marcha, que pues son muy comunes en esta edad, ¿no? Aunado a ello, la deficiencia visual, la edad y evidentemente, como habíamos comentado, un factor importante, las caídas previas. ¿Cuál es la actitud o cuál es el protocolo a seguir ante esta situación? En primer lugar, ya que hicimos la evaluación de los factores de riesgo y encasillamos al paciente como alto riesgo de presentar caídas, hay que evaluar las causas, circunstancias y las consecuencias derivadas de las caídas, con la finalidad de prevenir más caídas y educar tanto al paciente como a los familiares para que esto no suceda. Acá hay un ejemplo, paciente femenino con artrosis y neuropatía diabética, que evidentemente son factores intrínsecos del paciente para presentar caídas. Va caminando descalza por el pasillo, factor extrínseco, un pasillo, descalza, no hay barandales, mientras se dirige al cuarto de baño por la noche, factor circunstancial. Esto, pues es un claro ejemplo, ¿no? Del por cual muchos pacientes caen. La frecuencia es que los lugares cerrados, casi 62% y vía pública 26%. Normalmente, la mayor parte de incidencias de pacientes que han caído, pues, ha sido en sus hogares, el 27% recámaras, 21% patio, baño 14%, escaleras el 13% y las cocinas en un 10%. En los pacientes hospitalizados, pues es común encontrar debilidad general en un 31%, peligros ambientales en 25%, hipotensión ortostática en un 16%, enfermedad aguda, alteraciones en la marcha de balance, medicamentos o causas desconocidas en un 10%. La prevención, pues la actividad que más favorece la caída es caminar, ya que mantiene al paciente con esta inestabilidad que va a hacer que eventualmente caiga. Por lo tanto, debemos prestar atención a lo que nos rodea al caminar, los factores extrínsecos. Y también
ejercitar al paciente a tener un adecuado tono muscular a fin de mejorar este factor intrínseco. Eh, Todo ello, obviamente, con la finalidad de prevención. Pero, ¿qué es lo más importante que hay que prevenir en estos pacientes? Los traumatismos, las fracturas, sobre todo las fracturas de cadera, ¿no? Ya que dentro de estos traumatismos derivados de las caídas, en la mayor parte de las ocasiones presentan equimosis en un 97%, una contusión simple en un 9,5%, y sin embargo, solo hay un 13% de que un paciente que caiga no se fracture la cadera, ya que el 87% de ellos se fractura. Y derivado de ello, el 10 a 25% de los pacientes que caen se fracturan, requiriendo un 5% de ellos hospitalización para resolución de la misma. Derivado de todo eso, y en resumen, las caídas son el 30% de la causa de muerte en pacientes mayores de 65 años, siendo que de ellos un 25% fallecen en los siguientes 6 meses y 25% de los pacientes que sufren fractura de cadera quedan funcionalmente dependientes. Entonces, ¿qué es lo que se tienen que llevar a casa para este tipo de síndromes? Que yo considero es el más importante y se considera, en primer lugar, detección de factores de riesgo, para que podamos evaluar el riesgo que estos pacientes tienen a presentar una caída y modificarlos para prevenir esta o disminuir la incidencia de que suceda. Ello se encamina en el casillo número 2, que es la prevención, y por último, la valoración médica tras la caída. Bien, y aquí pues son unas estrategias encaminadas a las caídas, ¿no? Al segundo, llegamos al segundo síndrome, que es el de mareo, vértigo y síncope. Ello se refiere a la sensación de inestabilidad en el espacio. Y esto pues es muy frecuentemente consecuencia de la degeneración de los sistemas vestíbulo cocleares y cerebelosos encargados de mantener el estado de equilibrio y estabilidad en nuestros pacientes. En muchas ocasiones hay pacientes que tienen derivado del estado de vasoesclerosis, hipersensibilidad a los vasoreceptores carotídeos, y ello considera que estén susceptibles a los movimientos como a levantarse o acostarse abruptamente, a presentar hipotensión ortostática condicionando síncopes. Esto evidentemente pues genera que el paciente no se mueva, condiciona incapacidades y pues, evidentemente caídas. Las causas pueden ser múltiples, cardíacas, pacientes que debutan con bloqueos auriculoventriculares o alguna otra patología que condicione disminución de del gasto cardíaco, así como falla cardíaca congestiva si ya tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, etcétera, etcétera. Auditivas, neurológicas, que evidentemente son las que hemos venido comentando por degeneración. Fármacos, pacientes que toman benzodiazepinas, evidentemente son los más susceptibles a presentar caídas, diabetes, hipertensión arterial también. El tratamiento, pues evidentemente, pues, con la consulta médica para detectar estas alteraciones o estos factores intrínsecos que puedan ser susceptibles de curación, identificar la causa y evitar las caídas, ya que pues retrasar este manejo de los pacientes condiciona que caigan y por lo tanto todas las comorbilidades que ya vimos. El siguiente, pues, viene derivado de movilidad y esto, consecuentemente, condicionará la presencia de úlceras por presión, que es el tercer síndrome geriátrico. ¿Qué es la inmovilidad? De entrada tenemos que comprender que la inmovilidad es la disminución de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras o neurológicas también. Pacientes con deterioro cognitivo mayor, que ya no se mueven, que están postrados en cama, pacientes con enfermedades neuromusculares, con enfermedades del sistema locomotriz, también van a estar susceptibles a presentar inmovilidad y por lo tanto
postración. Como hemos visto, tenemos factores intrínsecos y extrínsecos de movilidad. Intrínsecos, todos los que ya comentamos, musculoesqueléticos, osteoartrosis, enfermedades neurológicas, cardiovasculares, pulmonares, pues, en los casos de BOC, los pacientes, pues, al no poder respirar bien, se agitan y pues la predisposición de ellos es estar sentados y en reposo, ¿no? Cardiovasculares, déficit sensoriales, enfermedades endocrinas, diabetes, hipotiroidismo y causas psicológicas, como síndromes poscaídas, que los pacientes quedan con miedo a caminar por el riesgo que piensan tener por caer. Y entre los extrínsecos y heterogéneas, prescripción de reposo en los adultos mayores, medidas de restricción física, sobreprotección por parte de los familiares, administración de fármacos, principalmente, como ya habíamos comentado, neurolépticos, benzodiazepinas, antihipertensivos que ocasionan hipotensión y por lo tanto disminución de la actividad física de los pacientes, y diuréticos que también los hipotensan o pueden condicionar desequilibrio hidroelectrólico que altera la capacidad neuromuscular, haciendo un, una intervención en los factores intrínsecos. Factores ambientales, pacientes hospitalizados, pacientes internados o recluidos en casas geriátricas o barreras arquitectónicas, casas complejas con muchas escaleras que obviamente hacen que sea difícil el desplazamiento de estos pacientes en los hogares. Y factores sociales, como la falta de apoyo social y al estímulo. La prevención, evidentemente, checar los factores intrínsecos, los que sean prevenibles, sobre todo con el uso de fármacos. Y lo más importante y la piedra angular en esto es el ejercicio físico. Ello, evidentemente, tiene que intervenir en la flexibilidad de estos pacientes, la resistencia, en el equilibrio y, por lo tanto, en la movilidad. Situaciones como acamamientos, sedestación, muletas, caminadoras, sillas de ruedas y bastones también pueden ser muy necesarios. Y dentro de los consejos o del manejo que se sugiere para estos pacientes es reducir al mínimo la sedestación, contextualizándonos obviamente al contexto patológico y físico que tenga nuestro paciente, adecuándonos a la capacidad física de este. Actividad articular para evitar la rigidez y potenciar la musculatura, con el fin de evitar la sarcopenia para que el paciente tenga un buen reservorio de fuerza muscular para poder desplazarse. Entre las complicaciones, pues la intolerancia al ejercicio que ya hemos visto, tromboembolia, evidentemente la sedestación es un factor de riesgo para presentar tromboembolia, disminución muscular o la sarcopenia, osteoporosis por falta de movimientos asociadas a los déficits hormonales propios de la edad, contracturas musculares que condicionan anquilosis y deformidades o rigideces en las extremidades de los pacientes y deformidad articular también. Complicaciones, pues depresión, yo considero que es de las más importantes porque afecta la calidad de vida del paciente directamente, eh, además de otras complicaciones infecciosas como neumonías, infecciones de vías urinarias, estreñimiento por falta de movimiento y úlceras por presión, que son las más importantes y las más complejas. Pues se sugiere manejar la movilización en estos pacientes mediante el uso de cambios posturales frecuentes para evitar la presencia de úlceras por isquemia por presión. Em, Normalmente se inician cada 2 horas, y después se ajustan pues, al estado del enfermo, ¿no? Según la aparición de eritema cutáneo, del peso y, pues, del tipo de, lugar donde el paciente esté recostado. Hay que tener en cuenta que estas recomendaciones para pacientes que se encuentran en un estado de postración, absoluta, ¿no? Además, también se deben de llevar a cabo cuando el anciano está en sedestación, tomándolo por las axilas desde atrás y levantando los glúteos durante unos segundos. Aquí se puede ver que las úlceras por presión aparecen en los sitios donde más presión se lleva durante la postura acostada del paciente, en lo que es la región posterior de la cabeza, tórax, la región sacra, que es la más importante y la más afectada, y en los talones, ¿no?
Aquí, en este esquema se puede ver muy bien, entonces hay que tener en cuenta que por ello es importante la movilización organizada, programada y frecuente de estos pacientes, ya que la mortalidad en los pacientes que tienen ya úlceras por presión puede llegar a ser de hasta el 27%. Aquí se ven los codos, la región sacra, nalgas, rodillas, los talones, vértebras y omóplato. Tener en cuenta que hay que, mantener un adecuado cuidado de la piel. Muchos pacientes obviamente sufren de incontinencia y esta misma puede condicionar, humedad que va a generar lesión de la piel, ¿no? Y pues mayor, predisposición a presentar estas úlceras. Hay que inspeccionar sistemáticamente la piel, una vez al día por lo menos, limpiar la piel con agua tibia y jabones neutros para minimizar la irritación y la resequedad de la piel. Minimizar los factores ambientales que producen la sequedad de la piel también, como ya les había comentado. Otro síndrome, pues, es el maltrato, que es más frecuente de lo que, pues, nos imaginamos, ¿no? Eh, ¿De qué forma, puede llevarse a cabo el maltrato? No necesariamente mediante agresión física o verbal, sino también mediante el descuido y falta de privacidad de estos pacientes. Inmovilidad, pacientes que se mantienen postrados, que solamente, pues, son alimentados y cubiertos de necesidades fisiológicas en el lugar donde se encuentran, sin la atención para mantenerlos en movilidad. Esto obviamente, sobre todo con la vestimenta de calzado que predispone a la aparición de accidentes. Faltas de privacidad, muchos familiares tienen el error de referirse a estos pacientes como si fueran niños, ¿no? Con ello, pues, se priva o se viola la privacidad de estos pacientes, tanto en aspectos de higiene, se les baña o se les cuida sin el mínimo pudor, libertad para tomar sus propias decisiones porque consideran no están aptos para tomarlas y obviamente desnutrición. Dentro de esas, entre otras variables, también se encuentra el abuso financiero, ya que, pues, se usa de manera errónea recursos de estos pacientes, el abuso psicológico ante regaños, ante, pues, la agresión verbal de por por los errores que estos pacientes pueden tener debido al falta de equilibrio, de coordinación, de fuerza muscular, por olvidarse de pendientes o de situaciones que iban a hacer, etcétera. Y descontrol de enfermedades, que también, pues es común en estos pacientes. Y muchos familiares, a fin de evitar y enfrentar esta situación, abandonan a los pacientes o los dejan a su suerte. El otro síndrome geriátrico importante es depresión. eh, que es más común de lo que, pues, nos imaginamos, ¿no? Como decía Sófocles. Los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo, porque valoran, lo que han vivido, la situación en la que se encuentran y, pues, eh, esta es la el aporte, ¿no? De este escritor griego, ¿no? Que los pacientes geriátricos, aman la vida, ya que valoran lo que fue en su momento. Desgraciadamente pasa desapercibido porque los pacientes geriátricos tienen una escasa expresión de la tristeza, porque tienen una escasa atención por parte de los familiares. Hay dificultad para reconocer los síntomas depresivos, como todo síntoma en los pacientes geriátricos, tendencia al retraimiento y aislamiento por parte de los abuelos, que normalmente es considerado como algo, pues, normal en ellos, pero, pues, no es normal. Son síntomas de que el paciente está deprimido. Deterioro cognitivo frecuentemente está asociado a ello. Aunado a muchas veces el maltrato, pues, hace que los pacientes caigan fácilmente en depresión. ¿Qué tan cierto es? Pues si es cierto, es muy cierto, es más, frecuente de lo que se piensa y evidentemente impacta en la calidad de vida de nuestros pacientes, ya que ello hace que dejen de comer, dejen de moverse, se postren, aumente el riesgo de enfermedades, de desnutrición y por lo tanto la, los factores de riesgo que hemos comentado para que aumente la morbilidad y por ende la mortalidad de nuestros pacientes geriátricos.
Y pues eso es todo respecto a los síndromes geriátricos. Hay que tener en cuenta que de los más importantes son las caídas, ya que son las que mayor mortalidad conllevan. Este, Tener en cuenta que el paciente geriátrico es un paciente que no manifiesta de la forma tradicional o clásica situaciones clínicas como cualquier otro paciente y por lo tanto hay que tener una evaluación muy escrutinante para detectar factores de riesgo de desarrollar todos estos síndromes que ya hemos comentado. El motivo de ello, la calidad de vida, considero yo, ¿no? Porque de una u otra forma, todo lo que no se previno en edades anteriores en estos pacientes, no se va a prevenir ahora. Entonces, lo importante es mantener una adecuada calidad de vida, para que estos pacientes, pues, puedan estar, eh, sin comorbilidades, que condicionen un estado de sufrimiento prolongado, ¿no? Por mi parte es todo, espero que haya sido de su utilidad y de su agrado y nos vemos la próxima para otro tema. Gracias.